Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, sobre la gira del presidente de México a países de Centroamérica y a Cuba. ¿Cuál es tu opinión, tu perspectiva, Ricardo, por favor? Sí, mira, pues después de su visita a Estados Unidos, pues yo creo que es la segundo recorrido internacional que va a hacer el presidente en 3 años. Me parece que es interesante a propósito de todo esto que hemos venido discutiendo, el tema migratorio, el tema de la inversión, insisto, en esta inversión a los países de la región, que lo dije hace un momento, fue parte de la discusión que sostuvo Marcelo Ebrard en Washington con Mallorca, pero coincido con Guadalupe, es decir, se le sigue dando vueltas, reuniones van, reuniones vienen, se vuelven a establecer compromisos, se hace un diagnóstico de la situación, pero en realidad yo no veo, y creo que nadie de nosotros vemos acciones concretas, ¿no? Como decía Víctor, ¿no? Hay demasiado interés en invertir en la guerra en Ucrania y no invertir en el otro flagelo de la migración que tanto les incomoda, pero que bueno, también es consecuencia de lo que el propio Estados Unidos ha hecho o ha dejado de hacer en la región. Es decir, los países que se volvieron imperialistas, como Estados Unidos, pues bueno, se volvieron imperiales también producto del saqueo en toda la región que hoy se les está revirtiendo con el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio termina siendo el bien y el mal, porque también es algo que les beneficia mucho, pero cuando ya les rebasa cierto tope, bueno, entonces pegan de gritos y quieren que México les sirva de cortina. Ahora creo que la gira es interesante porque pues, se podrá ver de manera más clara, abierta, la situación de estos países, llevar algunos programas y realmente pues trabajar en esta unificación, insisto, primero una unificación regional, seguramente se hará también a nivel del sur de América Latina. Es decir, es un proyecto, si así va, como dice el presidente, que el objetivo es construir una estructura parecida a la Unión Europea, pues a mí me parece que, bueno, se tiene que trabajar mucho y picar muchísima piedra en el continente para poder alcanzar esto. Yo honestamente lo veo bastante complicado en el corto y mediano plazo, precisamente porque si alguien se opone a esa unidad de América Latina se llama Estados Unidos. Aspirar a una Unión Europea, países como bloque y que incluso puedan tener una sola moneda en todo el continente, bueno, es algo en este momento utópico. La gira me parece que le va a permitir al presidente mexicano unificar fuerzas en la región y, bueno, internacionalizar, a menos en Centroamérica, sus proyectos, si es que los toman. Creo, como Víctor ya planteó algo muy interesante, que ya hay unos 4,000 millones de dólares invertidos, con programas que pueden resultar muy benéficos en la zona, porque se ha insistido, y el propio presidente mexicano López Obrador también ha sido muy claro en esto, que la mejor cortina que se puede establecer para frenar el flujo migratorio es crear los empleos, crear las condiciones para que la gente se quede a trabajar y se quede a construir su vida en sus países de origen, y no tengan que enfrentar el suplicio de cruzar la frontera en busca del sueño americano, que decía Guadalupe, no es tal sueño, ¿no? Que más bien parece una pesadilla por las situaciones que se viven del otro lado. De todo esto, lo que yo destaco, me parece muy interesante, va a ser la visita a Cuba, sobre todo con este llamado insistente a que Estados Unidos levante el bloqueo hacia la isla, que es el obstáculo central que le impide a ese país desarrollarse. Y es una petición, me parece que humana, legítima, pero muy complicado que la puedan levantar. La sociedad cubana sufre mucho, hay demasiada carencia. Por ejemplo, un caso que a mí me ha tocado
Pues sí, vivirlo de cerca, pues yo tengo unos familiares que viven allá y tienen a su vez familiares que están fuera de Cuba. Entonces me comentan que cuando mandan las remesas o mandan dinero de Estados Unidos a Cuba, el ejército de Cuba se queda con los dólares. Ellos acaparan el depósito, se lo quedan y al familiar beneficiario le otorgan dinero electrónico, es decir, una tarjeta, como un vale, pero en tarjeta, para que compre en las tiendas del Estado, las tiendas habilitadas por el Estado. Ahí pueden cambiar, digamos, el monto en dólares que está en una tarjeta por alimentos, pero resulta que no hay nada. Me cuentan, no encontramos nada, acaso arroz, acaso frijol, un poco de café, pero no podemos resolverlo, o sea, no podemos resolver la necesidad completa. Entonces enfrentan un suplicio enorme y dicen, y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y el dinero? No, nunca lo vemos, el dinero jamás lo vemos, los dólares nunca los vemos, nos quedamos con la tarjeta y obviamente, bueno, hasta que, bueno, haya el producto que nos interesa, pues vamos y lo adquirimos, pero para esto pasan meses. Entonces es una situación tremenda pues esto que parece un robo en despoblado, ¿no? Y que pues son de los aspectos que todavía no supera Cuba, ¿no? En ese sentido, no, sí tiene que ver con el bloqueo sin duda, porque es una economía totalmente trastocada, pero también hay demasiado abuso del Estado cubano en contra de la población. Por ejemplo, esto de negarles el dinero y darles un vale para cambiarlo por alimentos, y me parece aberrante, ¿no? Pero estas políticas no cambian, y si no cambian, pues difícilmente va a haber evolución en la política regional, pues.